Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen, amigos? Miren qué bonitos estos dulces de leche. ¿Cómo los llamo yo? Cuando son dulces, cuando son tiernos, cuando son lindos. Miren lo que son estos erizos, son un amor. Acá está el otro, nene, nena, como ustedes quieran decorarlos. Miren qué belleza. Son unos frasquitos que es para poner agujas, lápices, poner caramelos. Bueno, en el tuto vamos a ir tirando un poco de ideas, pero sé que ustedes van a compartir muchas ideas más. Son súper, súper tiernos. Aquí tenemos la novedad del puntito que les va a encantar. Les va a encantar hacerlo. Es distinto, queda bien peluchito, bien con sus puitas, como digo yo ahí, esos rulitos, esas puitas tan lindas, tan graciosas. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer estas bellezas para hacer un montón de regalos? Bien, miren este dulce de leche, acá bien cerquita. Miren, miren lo que son estos rulitos, estas son púas, porque el erizo tiene puitas. Bien, esta especie de rulitos es una técnica muy bonita que vamos a hacer, pero miren, bueno, yo lo utilicé para forrar un frasco. Ustedes lo pueden hacer como un muñeco, simplemente, y decorativo como solo como muñeco. Aquí tenemos el frasquito, ¿ven? Adentro, para tener en el taller, colocar las agujas, lápices, lo que ustedes quisieran, caramelos, lo pueden llenar con caramelitos y hacer un hermoso souvenir. Pero miren si no es una ternura total este erizo. En todo caso es una niña, aquí tiene su moñito, preciosa, con su naricita ahí repingada, la verdad que bonita, bonita. Bueno, materiales. En principio, miren, yo tengo este de yogur, este frasquito. Ustedes busquen el envase que quieren hacer este bichito y luego vamos viendo las medidas. Pero en realidad, este es el frasquito de yogur. Con este vamos a hacer el erizo. Este que vamos a hacer ahora, lo voy a hacer con este, es un azul grisáceo, muy bonito. El anterior, la niña, la hice con este color chocolate muy lindo. Si ustedes notan, es una hebra de grosor medio. Puede ser así o puede ser apenas un poquito más grueso. Y no decidí hacerlo con las finitas como hago siempre, porque esta técnica de las púas o estos rulitos era como un poquito más complejo que se enrosquen. Este color natural es un color manteca subido, que es para hacerle toda la parte delantera del cuerpito, la carita, las patitas, todo. Pero miren, acá tenemos más colores. Esta es edificada, esta es como matizada. Podemos jugar con los colores, no solamente hacerlos en color tostado. Miren esta que bonita también, son un poquito más gruesas. Pero bueno, ustedes van a elegir un material así similar a este grosor que va a andar muy bien con una aguja número 4. Eso por un lado. Ah, y un poquito de negro, un pelín para hacerle el hociquito y la boquita. Un poquito nada más. Y también si quisieran ustedes bordarle los ojos. Acá tengo los materiales. Miren, estos son los ojitos que le puse a la que hice recién. Y tengo estas bolitas. A ver, las voy a agarrar en la mano. Estas son las que va a tener el nuevo, pero pueden ser, miren, acá tengo distintos tamaños de botones que podrían ir perfectamente. Vamos a necesitar marcadores y algún moñito si le quieren decorar, como tiene ella acá, hay unas perlitas y unos moñitos, si ustedes quisieran hacerla como más coqueta. Pero bueno, estos son los materiales. ¿Qué más? Un poco de vellón, porque este frasco no es así de gordo, Tiene vellón, está rellena, miren, está mullidita, hermosa. Así que un poco de vellón o algo que tengan para rellenar. Y silicona en caliente, si le van a pegar los ojitos, yo se los pegué. Yo cuando es así, los corto acá, les corto esta parte de aquí y se los pego. Pero pueden ser botones, lo pueden bordar, pueden los ojitos que ustedes quieran. Entonces vamos a hacerlo con la medida para este frasquito. Ah, ¿qué más? Para pegar mi vieja pistola. Es una abuelita esta pistola, pero bueno, silicona caliente puede ser cualquier otra silicona que ustedes tengan o algún cemento de contacto.
Bien, vamos a empezar. Vamos a hacer la parte de atrás, donde tiene todos sus rulitos. Miren lo que es divino. Esto incluso para los pelos de los muñecos es fantástico, queda muy, muy lindo. Y vamos a hacer así. Anillito, un anillo mágico, nudo deslizado, como ustedes quieran llamarlo. Dentro del anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. Tengo los 6 puntos bajos. Les recuerdo que este se teje en forma de espiral, este bichito. Así que así vamos a ir tejiendo. Una vez que tengo los 6 puntos, cierro el anillito. Y ahora vamos a pasar a la segunda hilera, pero estas y las que vienen hasta el final de este trabajo, que sería la parte de atrás, la que estamos haciendo, vamos a tomar siempre la hebra de atrás. Entonces, voy a buscar el primer punto, ahí, ven, tomo solamente la hebra de atrás y vamos a dejar esta hebrita de adelante que va a quedar en relieve. Aquí en esta segunda hilera ya comienzo con mi formita en espiral y marco los puntitos, tejí un aumento. Ahí tengo 1, 2. Y así voy a ir tejiendo todo alrededor con aumentos. En total nos vamos a encontrar con 12 puntos al final de la hilera. ¿Ven donde yo voy tomando? No tomo todo el punto, tomo solamente la hebra de atrás. Ahí, y hago el aumento, así hasta dar toda la vuelta. Bien, una vez que di toda la vueltita, vamos a hacer esta tercera hilera. Siempre tomando esta hebra de atrás, voy a tejer un punto bajo y ya marco. Y en el que sigue tejo el aumento. Ahí. Ahora un punto bajo solo y en el que viene un aumento. Así vamos a repetir toda la hilera. Un punto bajo y un aumento de puntitos bajos. Listo, terminé esta hilera, vamos a hacer la que sigue y la que sigue serían 2 puntos bajos corridos y ya los marco el primero y luego viene el aumento. Recuerden, siempre vamos tomando la hebra de atrás. Ahí tejo 1, 2 y aquí vendría el aumento, que son 2 puntitos juntos. Miren cómo les tiene que ir quedando. Ven que quedan estas hebritas en relieve. Bueno, ahora vamos con 3 puntos bajos. ¿Vieron cuando hacemos un círculo? Más o menos venimos haciendo así los aumentos. Bueno, esto es igual, solo que estamos tomando la hebra de atrás. 3 puntos bajos y luego viene el aumento. Así toda la hilera. Viene muy, muy fácil la mano. Bien, ahora vamos a hacer esta hilera con 4 puntos bajos y un aumento. Les dije que venía fácil la mano. Les va a encantar. Y ahí sigo. Ven que voy a achicar un poquito más ese que se me estiró la hebra. 2, 3 y 4. 4 puntitos corridos y luego viene el aumento. Bien. Acá terminé de dar toda la vuelta y ahora vamos a hacer así. Esta hilera va a ser distinta, pero el aumento lo venimos haciendo como hacemos cualquier otro círculo. Miren, solo que nos vamos a detener en un punto. Voy a hacer 5 puntos bajos, dejo el primero, lo marco. 2, 3, 4, 5, viene el aumento. Y vuelvo a hacer 5 puntos bajos. Y tejo el aumento. Bueno, acá me voy a detener porque en este punto lo hice 2 veces. 5 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento. ¿Pero por qué lo hice 2 veces? Porque yo estoy calculando más o menos la altura de mi frasquito. Acá donde tengo el marcador, lo voy a detener ahí más o menos, ¿ven?
¿Por qué? Porque ustedes por ahí tienen una latita de conserva quizás o otro tipo de frasco. Entonces, si ustedes tienen un frasco más grande, van a seguir dando aumentos. Por ejemplo, si tendrían que hacer la hilera que sigue, hacen 6 puntos bajos un aumento. Si tienen que hacer una más, 7 puntos bajos un aumento. Todo eso hasta darle la altura que este círculo llegue al cuello del frasco, de la lata, del pote que tengan, lo que ustedes consigan. Entonces, ¿qué tengo que calcular? Voy a calcular llegar hasta el borde, la boca del frasco. Y ahora voy a hacer una cadena. En mi caso yo voy a tejer 10 puntos. Pero esto también, si ustedes creen necesario que lleve más puntitos la cadena, porque la cadena es para que calce dentro del cuellito, que cuando esté más avanzado se los voy a mostrar cómo tendría que calzar. Si por el otro lado ustedes no quieren hacer para forrar un frasco, entonces continúen tejiendo sin hacerle esta abertura, este cuello, porque esto es para que calce el frasquito o el envase que tengan. Pero si quieren hacer un muñeco y no quieren hacerle ningún huequito, entonces ustedes sigan tejiendo. Hagan de cuenta que esta cadena no existió. Entonces, en mi caso, entre 8 y 10 puntitos. Ustedes se van a fijar. 9 y 10. Miren lo que voy a hacer. Yo sé que esto va a quedar bastante ajustado. Ahí. Y voy a elegir más o menos hasta donde tendría que ajustar mi cadena. ¿Ven? Esto va a quedar flojo. Ahora parece apretado, pero después, cuando lo carguemos, porque aquí hay que seguir tejiendo, se va a aflojar. Entonces, hasta ahí, cuando ustedes ven que esto calza perfecto, en mi caso fueron 10 cadenas, ustedes lo van a medir. Si tienen el frasquito, bueno, es justo, es la medida. Pero si tienen una boquita un poquito más ancha, tienen que hacer esto. Hacen una cadena y envuelven un poco, pero siempre verificando que el círculo que estamos tejiendo llegue hasta la base. Todavía faltan hileras, pero tiene que llegar hasta ahí, sea el frasco que sea. Entonces acá yo ya lo marqué, donde más o menos acá voy a hacer un punto. Recuerden que cuando retomo tiene que ser siempre la hebra de atrás. Voy a hacer 2 puntitos y lo pruebo nuevamente. ¿Ven? Parece la capita de Batman. ¿Ven dónde tiene que llegar? Bueno, y acá van a saltar 6, 7 puntos son más o menos. Ahí los voy a contar. Pero que es importante que esta cadenita pueda envolver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 7 puntitos que quedaron libres. 10 cadenas que me ayudan a cubrir esta boca del frasco. Y continúo tejiendo. Voy a tejer de la misma forma, 5 puntos bajos y un aumento. No importa los que me queden aquí, porque esta hilera la teníamos que reacomodar, ¿sí? Entonces yo ya tejí 2 y continúo tejiendo 3, 4, 5 y luego vendría el aumento. Es como que se reinicia aquí de 0. Y así hasta llegar al marcador que tenemos. Bien, acá terminé la hilera. Ahora vamos a hacer nuevamente una hilera con aumento. Entonces, en esta hilera vamos a tejer 6 puntos bajos y el aumento. 3, 4, 5, 6 y tejo el aumento. Voy a tejer hasta aquí, así les muestro. Pero es repetir lo mismo. Bien, acá llegué al borde donde está la cadena. Terminé con un aumento, pero sigo tejiendo. Entonces, tomo la cadena y sigo 1, 2, sigo tejiendo esos 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. ¿Ven? Tejo sobre la cadena. Luego viene el aumento. Ahí vamos. Quería mostrarles esto porque hay que hacerlo. ¿Bien? Y continúo. Empiezo de nuevo. 6 puntos bajos, un aumento. Ahí.
Este sería el último de la cadenita. Continúo siempre aquí en este tejido, en esta parte, tomando la hebra de atrás. En esta ocasión teníamos las cadenitas, pero ven cómo tiene que quedar. Igual así va a ir abrazado, ven, ahí. Así que seguimos tejiendo hasta donde está el marcador. Bien, esto parece grande, pero estamos bien porque no va a ir pegado al frasco. Esto tiene que quedar bien gordito. Entonces, vamos a tejer la última hilera. Esta última hilera va sin aumentos. O sea que marco aquí el primer punto y me voy a quedar tejiendo, siempre tomando la hebra de atrás, todo en punto bajo, pero sin aumento. Y termino donde está el marcador, hago un puntito deslizado, corto la hebra. Aquí corté la hebra, nudito, hice un punto deslizado y nudo. Así nos tiene que quedar. Tiene como una forma de, como un sombrerito chino. Ahí. Esto parece muy grueso, pero esto luego viene aquí, viene en el borde del frasco. Así tiene que venir el tejido. Y esto aquí abajo, así. ¿Ven? Si ustedes tienen un frasco más grande, no van a hacer la boca en esta hilera, van a continuar y luego hacen la boca unas hileras más adelante, porque si no, esto no les va a dar la medida. Bueno, ahora vamos a empezar esos rulos que me tienen loca de amor. Loca de amor. Corté la hebra porque voy a empezar aquí en el centro. Les voy a mostrar algunos y luego es repetir todo lo mismo. Así que les muestro algunos. Vamos a buscar dónde comienza. Acá tengo la primera hebrita. Voy a dejar ahí una colita. Y vamos a hacer así, miren. La primera hebra. Ahí ajusto el puntito y voy a tirar. ¿Cuánto tiro? Miren, yo supero el largo de la aguja. Deben de ser, no lo medí, pero esto es lo que yo calculé. Ahí, a ver si pongo mis deditos. Miren, 3 deditos. Y yo no tengo mano chiquita, 3 deditos más o menos ahí. Esto es lo que vamos a estirar la hebra. Y luego vamos a hacer ejercicio. Hoy es clase de yoga. Vamos a trabajar con la muñeca. 7 vueltas con mi aguja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 o 7. Lo mantengo ahí. Con este dedito me voy a ayudar a doblar la hebra a la mitad. Voy al mismo punto donde hice la primera lazada y cierro con un punto deslizado, no punto bajo. Y ahí se formó este rulito, yo les digo la púa, porque es como puita del erizo, pero son unos rulos divinos, una torzadita se hace. Y paso directamente con un punto deslizado la hebra que continúa. Otra vez punto deslizado. Esta hebra que me queda en la aguja la vuelvo a estirar. Yo ya hice tanta cantidad de estos rulitos que lo hago con los ojitos cerrados, pero ustedes quizás los primeros los van a ir midiendo, más o menos, ahí. Una vez que tienen la hebra a la medida del anterior, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltitas. Me ayudo a doblarlo a la mitad, voy al mismo punto y ahí paso y hago un punto deslizado. Otra vez se formó la torzadita, miren. Hay que hacer punto por punto. Es divertido, así que, ¿qué les digo? Si viene la vecina o la cuñada o la suegra, poné la pava, hacete unos mates. Ahí, dejo el punto deslizado. Ahí hacemos muchos rulitos, charlamos un poco, nos ponemos al día y vamos haciendo este trabajito que nos va a llevar. Miren, ¿ven cómo tienen que ir quedando? Nosotros vamos a ir haciéndolo así todo alrededor en forma de espiral, tal cual lo habíamos tejido. Una vez que lo cerré, me paso a la hebra de al lado con un punto deslizado. Estiro nuevamente y otra vez lo pueden hacer para este lado o para el otro lado, ¿vieron? para que la muñeca aguante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
voy al mismo punto, cierro con un punto deslizado, me voy al lado, punto deslizado, estiro y nuevamente. Muy entretenido, muy divertido, no los conté, pero bueno, ahí estamos. Así tienen que ir haciendo. Cada vez que cierro el punto, me muevo al lado. Entonces, ahí lo voy a abrir porque estaba bien abolladito. Miren cómo les va a ir quedando. Esto se va a ir haciendo en forma de espiral. Yo ya lo tengo adelantado y se los voy a mostrar. Esta colita ya la pueden pasar hacia abajo, así no les molesta mientras van tejiendo. Nos van a quedar estas dos, la de inicio, ahí pueden hacer un nudito y cortan. Y continúan haciendo todo alrededor. Estos puntos de acá también van con estos rulitos. Este borde que tenemos aquí, cuando doy toda la vuelta me voy a encontrar con estos, porque es otra hilera. Entonces voy a tejer estos y los de este borde. Los de este borde corresponden a esta hilera. Entonces recuerden que acá vamos a tener 3 hileras de rulitos. Tengo esta, la de orillo, la del medio, y van a sujetar la última que sería esta hebra. ¿Ven? Nos va a quedar la de atrás, pero nosotros tenemos que hacer los rulitos en esta. Recuerden que aquí son 3 hileras de rulitos y esta no la tienen que obviar porque hay que hacer los rulitos. Nosotros venimos así trabajando. Cuando llego acá tengo que tejer estos. Cuando llego acá tengo que tejer estos también del borde y luego estos últimos dos. Se los explico porque yo ya adelanté porque esto lleva un tiempito. Digo que van a ser un par de pavas para tomar mate, seguro que les va a llevar. Así que bueno, a hacer rulitos y a divertirse porque esto queda hermoso. Ahí voy a traer el mío que ya lo adelanté. Miren esta belleza, en qué se puede compartir, en qué se puede, qué otras ideas podemos hacer. Miren, de todo, porque queda súper acolchado. Miren, un almohadón así todo mullidito, queda súper mullidito. Acá tengo los marcadores que ahora les voy a contar de qué se trata. Y acá tengo esta abertura que yo les mencionaba. Estos son los del borde, ¿ven? Quedan bien al borde. Miren qué divino. No, al tacto no saben qué lindo que es. Y acá tenemos los del borde de donde sería la boca del frasco. Recuerdan que les dije son 3 hileras. 1, 2 y 3. Y este es el borde de afuera, el último. ¿Qué van a tener en cuenta? Primero se los voy a mostrar cómo tendría que quedar más o menos ahí. Y acá va a quedar grande, que ahora les voy a hablar de estos puntos de acá abajo. Pero ven, esta es la idea. Entonces, ¿qué van a hacer a partir cuando llegan a esta hilera de este borde de la abertura, el primero? Van a venir todo por acá. Van a colocar un marcador en la parte de abajo. Ustedes van a probar en su envase, en lo que tengan. Y van a marcar donde llega la base del frasco, la tita, el envase que tengan. Ahí. Y van a separar. Yo separé 7 puntos sin hacer rulitos. Simplemente porque ustedes van a venir tejiendo así. Puse un marcador donde vi que llegaba la base. Donde empieza la base, pongo un marcador. Conté 7 puntos deslizados sobre cada una de esos puntitos que dejamos para hacer los rulos. Dejé el marcador y puse el otro marcador donde termina la base del frasco, del envase que ustedes tengan. Acá no vamos a hacer rulos, por eso está así peladito. Porque la idea es que apoye lo mejor posible. Entonces no hacía falta hacer rulos. Entonces, ¿qué pasó? Hice 7 puntos deslizados y continué haciendo los rulitos. Ahí están. ¿Los ven? En la próxima hilera repetí lo mismo. Tejí hasta acá el rulito que yo sé que está al borde del frasco. Me deslicé con 7 puntitos y comencé a hacer los rulitos de este lado. Di toda la vuelta y en la última hilera lo mismo. Bueno, acá hice algunos de más, pero en realidad son estos 7 puntitos centrales. Y si quieren dejar uno más de cada lado, por ejemplo 9 en mi caso podría haber sido, lo dejan sin hacer rulitos. Y después continúan hasta dar toda la vuelta. Por eso había dejado estos marcadores, pero para que ustedes lo puedan ver. Entonces esto nos va a permitir que apoye mejor, que no tenga los rulitos en la base.
Sí, claro, ustedes van a hacer un muñequito directamente, ni boquita ni esta parte, lo hacen íntegro, lo hacen enterito con rulos, ¿sí? Pero bueno, como esto es para hacer forrar un frasco, necesita esta abertura y esta base así plana. Bueno, una vez que obtienen esta belleza que me encanta, me tiene enamorada, no saben qué lindo que es. Bueno, vamos a hacer la parte delantera. Y acá tengo el color para hacer la parte delantera, es el mismo color que utilicé para el otro. Estos marcadores yo ya los puedo retirar porque era para mostrarles a ustedes ahí donde dejé esto liso. Acá estos dos como que se me colaron me parece, pero tendría que haberle dejado sin rulito estos dos puntitos, pero no importa, no pasa nada. Entonces ahora vamos a empezar a tejer la parte del frente aquí mismo. Podemos empezar aquí abajo, en la parte baja. Bien, ahora tenemos que empezar a formar como si fuese una bolita. Si ustedes lo ven, es como una pelotita. Entonces, con este color vamos a también tejer en forma de espiral. Así que vamos a buscar uno de los marcadores, lo vamos a necesitar. Y vamos a empezar a tejer, pero con disminuciones. Entonces, ustedes pueden tomar esta hebrita que quedó de atrás o toman todo el punto. Ahí. Ahí. Y comenzamos con puntos bajos. Voy a ajustar. Tejemos así. 5 puntos bajos y una disminución. Esta va a ser la primera hilera. Tengo 3, 4 y 5. Y tejemos una disminución. Y repetimos todo alrededor. Así, 5 puntos bajos. Tengo 2, 3. Estoy pispeando porque estoy agarrando las dos hebritas. 4 y 5. Y luego tejo la disminución. Y repito, así toda la vuelta. Ahí di toda la vuelta y vamos a comenzar la segunda hilera aquí. Pero ya no voy a tomar la hebra de atrás. Directamente tomo todo el punto y marco porque ahora empieza la forma en espiral. Entonces vamos a tejer 4 puntos bajos. Ahí tengo 3, 4 y luego viene la disminución. Y otra vez 4 puntos bajos y ahora les muestro cómo va quedando esto porque se va a ir achicando. Tengo 2, 3, 4 y luego viene la disminución. Así van a tejer toda la vuelta, pero me voy a detener para mostrarles cómo le tiene que quedar este erizo. Súper divertido. Miren, ¿ven? Se va a ir cerrando de a poquito. Acá tengo donde empieza la hilera porque vamos a tejer todo en espiral. Ahí. Y acá nos va a quedar esta abertura, que eso va a ser para después. Entonces, vamos a formar aquí todo, el cuerpito, la carita, todo. Así que vamos a seguir tejiendo y haciendo disminuciones. Esta hilera es 4 puntos bajos y una disminución. Y ahora continúo tejiendo. Bien, ahí di toda la vuelta. Me queda un puntito, así que este puntito yo tendría que hacer la disminución. Lo voy a hacer con el primero de la próxima hilera. Termino con la disminución. Y ahora vamos a tejer 3 puntos bajos, pero primero voy a marcar porque si no después, ahí, este sería el inicio de la hilera. Ahora son 3 puntos bajos y una disminución. Fácil, fácil. Lo que sí se les va a ir cerrando, ahí. Ahora de nuevo, 3 puntos bajos y una disminución y así toda la hilera me quedo tejiendo. Ahí di toda la vuelta. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Vuelvo a marcar y me quedo tejiendo. Bueno, acá, como nos queda una abertura bastante grandecita para lo que yo estoy buscando, vamos a volver a repetir 2 puntos bajos y un aumento.
porque no quiero que se cierre abruptamente. Quiero que se vaya cerrando de a poco, tampoco de golpe, porque si no, no va a quedar bien. Ahí hice una disminución, marco y tejo 2 puntos bajos. Otra vez. O sea que repito esta misma hilera que hicimos en la anterior. Ahí. Y los 2 puntos bajos. ¿Sí? Así me quedo tejiendo. Ya igual va rapidísimo esto porque se va cerrando muy rápido. Ahí terminé. Miren cómo se va cerrando cada vez más. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Ahí. Tejo la disminución, o puede ser al revés, como ustedes quieran, y el punto bajo. Y ahora tejo el punto bajo. Esto se va a cerrar bastante rápido. Ahí tenemos que luchar con los deditos, o por lo menos yo lucho bastante. Ahí hice la disminución, un puntito bajo, nuevamente una disminución. Tenemos que abollar un poco esto. Un punto bajo, una disminución, así hasta dar todas las vueltas. Bien, acá quedó bien chiquitito y acá voy a hacer todo en disminución y voy a dejar una hebra larga para estos últimos, el último huequito que queda, le vamos a dar unas puntaditas. Así que me quedo tejiendo todo en disminución. Acá tengo el marcador que ahora lo voy a seguir marcando igual. Pero eso es todo. Acá ya empezamos a achicar y queda todo muy apretadito. Este sería mi primera disminución, pero todo es en disminución. Bien, miren cómo quedó. Quedó un huequito muy pequeño. Yo ya corté la hebra. Voy a hacer el nudito con esta aguja. Y simplemente, a ver si encuentro por dónde está el tajito para meter los dedos. Miren qué lindo que quedan estos rulos que no se le ve el tajito donde queda. Acá está de este lado. Acá. Lo estaba buscando para meter la mano. Bueno, acá simplemente vamos a darle unas puntaditas y se va a ir frunciendo solito, ¿sí? Y ya está, hacemos nudito y nos ponemos a tejer lo que sería el hocico. ¿Ven? Ahí ya lo terminé de cerrar, me voy hacia abajo y hago nudito. Y ya les cuento cómo hacemos el hocico. Bien, acá tenemos la base ya con este bichito terminado, tan lindo, y acá entraría el envase que ustedes tengan. Obviamente que lo tienen que ir haciendo a medida. Pero miren, está flacucho. ¿Por qué? Porque nosotros después lo tenemos que rellenar. Pero miren ya así, qué bonito que queda la presentación. Bueno, vamos a hacer el hociquito. El hociquito con el mismo color. Súper fácil. Bien, para el hociquito, anillito. Y tejemos 5 puntos bajos. Cinco puntitos. Cierro el anillo y sigo tejiendo. Aquí voy a tejer aumento por cada punto que me encuentre, o sea que voy a tejer 10 puntos en total. Lo puedo seguir haciendo en espiral también, no hace falta marcador, porque tenemos que tejer estos 10 puntitos y nada más. Tengo 2, 4 y así me quedo tejiendo. Una vez que tengo los 10 puntitos, vuelvo a tejer 10 puntitos más. Si ustedes quieren le ponen un marcador, pero contando es suficiente porque es muy chiquitito esto. Entonces me quedo tejiendo esos 10 puntos. Bien, acá tengo el hociquito. Al no hacer más aumentos, se hace como un conito, ¿ven? Esto va a ser el hociquito. El último punto lo voy a tejer, voy a tejer un punto deslizado, nudito, y voy a dejar una hebra para coserlo. Y lo vamos a coser a la carita. Entonces queda así como cónico, ¿ven? Esta hebrita de...
Ven que la voy a cortar. Podría dejarla adentro como relleno, pero para que no moleste. Esto va a ir, no va a ir en el medio, ¿eh? Entonces ustedes lo que pueden hacer es le colocan el envase como para guiarse. Porque como lo tenemos que coser, ¿ven? Lo acomodan ahí. Todo esto falta todavía, pero es más o menos para que ustedes vayan viendo dónde colocar el hocico. No va a ir en el medio donde se cerró el centro, ¿ven? Porque si yo apoyo, miren, ven que me toma un poco de este color natural y un poco de los rulos. Entonces, acá tengo que mirar dónde yo voy a ubicar el hociquito. O sea que el centro estaba ahí, lo voy a poner más arriba, si no, estamos al horno, va a quedar, no sé, cualquier cosa menos en la carita un erizo. Ahí, de la mitad hacia arriba. Ustedes van a calcular. Si tienen los ojitos, bueno, yo voy a apoyar un botón más o menos como para darme una idea. Este un poquito grande, vamos a apoyar este. Más o menos para calcular, puede ser el botón, puede ser la bolita, ustedes se fijan, más o menos para calcular porque tenemos que ubicar, se me volaron los botones, tenemos que ubicar bien el hociquito porque lo tenemos que coser, si no van a coser y descoser un montón de veces, que puede pasar también porque a mí me ha pasado, más o menos ahí pueden poner un alfilercito y simplemente lo van a coser. Cuando lo vamos cosiendo, yo voy a ver si le puedo poner un alfilercito para no perder el espacio donde lo quiero. Después se lo saco, a ver si no me pincho. Lo vamos a empezar a coser, pero antes de terminar de dar toda la vuelta le van a colocar un poquito de relleno, para que esto no se aplaste. Entonces, más o menos cuando yo veo que lo ubiqué donde me gusta, ahí simplemente voy a ir cosiéndolo tomando estos puntitos que quedaron ahí. Esto parece como aplastado al lado del otro, pero todavía faltan detalles y aparte falta el relleno también. ¿Ven? Tomo un puntito de abajo y estos puntitos que quedan acá en el borde, estos 10 puntitos que hemos tejido. Y así lo vamos a ir uniendo. Si quisieran pegarlo, lo pueden pegar también. Recuerden que hay que colocar un poco de relleno. Así que si lo van a pegar, lo pueden ir pegando de a poco. Le van poniendo un poquito de pegamento y le van a colocar luego el relleno. Yo voy a dar un par de puntadas más y ya después le pongo el relleno. Ahí. Traten de mantener esta formita como redondeada. Porque es el hocico. Ahora le voy a poner un poquito de relleno. Esto me parece que es mucho. Voy a ver. ¿Ven? No le pongo antes porque el relleno tiende a apiantarse. Se va porque es medio escurridizo. Ahí vamos. Si hace falta luego cuando lo cierre un poquito más, le agrego un poco más de relleno. Ustedes van a ir viendo. Ahí, más o menos. ¿Ven? Ahí. Ahí tiene que quedar no muy abajo. Más bien hacia arriba. ¿Sí? Me quedo cosiendo esto. Bien, acá yo ya lo cosí y le agregué relleno. Y ahora es el momento de que engorde un poco para ir viendo cómo le queda la carita. Ustedes después el borde este lo pueden pegar, lo pueden coser, toda esta parte que después se los voy a mostrar, pero... ¿Ven? Acá, ¿qué necesito? Necesito que esté gordito en la parte de la carita, pero también en la parte de atrás. Ahí. No se hagan problema que si se baja, si se queda muy grande de boca, porque eso todavía le falta. Tenemos que hacer algunas cositas más para darle forma. Entonces ustedes más o menos van a calcular. ¿Ven cómo cambian? Miren qué bonito. Hoy tiene traserito gordo. Ahí. No se preocupen si esto se baja, porque esto se acomoda. Miren que siempre digo el crochet va para donde uno quiere. Ahí. Lo van rellenando todo alrededor. Y van pispeando a ver qué les gusta más. Y si después hace falta más relleno, le ponen después más. Pero es más o menos como para ir formando la carita. Ahí, acá haría falta, pero más abajo, acá abajo. Entonces vamos empujando. Y para que quede gracioso también, ¿no? Hacer un muñeco que quede asuste, no. Ahí.
y vamos acomodando. Me parece que me zarpé, ahora me fijo. Bueno, como todavía esto no lo voy a sujetar, puedo después retirar un poco más. ¿Qué vamos a hacer aquí? Le podemos marcar los ojitos o podemos hacer la naricita, lo que a ustedes les parezca mejor para ir guiándonos con la carita. Acá yo tengo una aguja enhebrada con un nudito y voy a entrar por detrás. Yo sé que esto con relleno, con todo, es una lucha, pero para que el nudito me quede atrás. Entonces, ¿dónde voy a hacer la nariz? Voy a pinchar aquí abajo y empezar a hacer hacia arriba. Si alguno no quiere bordarle la agujita, hay unas naricitas que se venden. Pero bueno, me pareció muy gracioso hacerle la naricita. Si ustedes la empiezan a hacer y no les gusta, cortan y la hacen de vuelta, ¿eh? No se queden, si no queda bien la nariz, la dejan así media chuequita. Porque estas son cosas que vamos haciendo de a poco, tranquilos, ¿eh? Yo primero voy a marcar una especie de triangulito. Si después tengo que ir con puntaditas más y hacia afuera, lo hago después, ¿eh? Pero es más o menos como para tener una idea por dónde quiero que vaya mi naricita. Ahí. Y vamos a ir rellenando. Creo que ya habíamos hecho alguna nariz así, no me acuerdo ahora en este momento. Me parece que la de los osos. Bueno, y vamos tirando puntaditas. La idea es que la nariz, primero la vamos a ir como pintando con estas puntadas. Pero luego le vamos a hacer muchos puntos por encima, porque la idea es que la naricita le quede como repingada, que le quede gordita arriba. ¿Qué es lo gracioso de estos bichitos? ¿Ven? Ahí. Entonces yo voy como pintando con mi agujita, ahí dando unas puntaditas con paciencia, mucho amor. Y el que puede con unos matecitos de por medio. Y vamos haciendo. Luego se vuelve a remarcar todo el triangulito este por fuera. Pero primero ahí es como dándole unas puntaditas y que se pinte toda. Luego vamos haciendo la parte más gordita de la nariz, puntadas sobre cada una de estas que estoy haciendo ahora aquí. ¿Ven? Ustedes se fijan. De última, no les gusta cómo está, no les gusta cómo salió, metan tijera, cortan y la vuelven a hacer, no pasa nada. Ahí vamos dándole un poco de forma. Acá le voy a dar una puntada más. Cuando termino de bordar, que le voy a dar unas cuantas puntadas más, acá es más o menos para mostrarles, pero cuando termine de bordar esto, le voy a hacer ahí y por acá arriba otra puntada, porque la idea es que quede gordita y hacia arriba. Y tratar de mantener esa forma triangular. ¿Ven? Ahí voy pintando yo con mi agujita. Voy a tratar de cubrir esos colores claritos que tiene. Ahí está. Ahí tiene una... Oh, miren qué cosa más tierna. Acá abajo si se me ensanchó un poquito, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una puntadita y tratar de reajustar todo esto. Y voy a empezar a remarcar esta parte de aquí. Voy a hacer la línea ahí. La línea acá arriba, que me tape todo. ¿Ven que quedan esas puntaditas ahí? Lo puedo hacer 1 o 2 veces. La idea es que tape todas esas puntaditas que se ven ahí, esos puntitos que no están alineados. Entonces, ahí tracé una línea con mi aguja y vuelvo a marcar nuevamente. ¿Ven cómo ya lo cubre? Bueno, esa es la idea, ir jugando despacito, con paciencia, estos trabajos. Ahí, ya tapé, me gusta cómo está. Me gusta acá. Si hace falta acá le voy a dar una puntadita más para tapar la parte clarita. Y acá también le voy a dar una puntadita, pero voy a entrar ahí. Como para remarcar este triangulito. Yo sé que por ahí con mis manos estoy tapando, pero bueno. Es la única manera que tengo. Si no, no veo. Ahí voy a volver a salir hacia abajo y voy a mirar cómo quedó esta naricita. Si me gusta, ya la dejo ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? Acá ven que ahí me quedaron unos puntitos. Bueno, ahora yo le voy a dar una puntadita ahí y yo creo que ya está. La idea es que esta naricita, miren cómo queda. ¿Ven? Queda como una puntita hacia adelante.
Y es súper gracioso porque es la característica de estos bichitos. Tienen esa naricita que parece una linternita. Ahí me encantó esta nariz, solo me quedaría cubrir este punto y ya me voy con mi aguja hacia adentro. Ya puedo sacar el frasco, no importa que tengo el relleno adentro, no me hago problema. Era para ver cómo va quedando la carita con el relleno, ya es otra cosa. Ahí. Y si tengo que rectificar, acá me queda un poco flojo el punto, ahí está. Si tengo que rectificar con alguna puntada, no pasa nada. Acá tampoco pasa nada, miren, no importa que yo haya puesto el relleno, eso lo puedo volver a colocar. La idea es que tenga esa carita graciosa, que queda simpático, que quede bien, que quede con armonía. Lo vuelvo a poner el frasco, puedo volver a poner el relleno. No pasa nada porque todavía no cerramos nada. Puedo sacar esto y volver a ponerlo. No me hago problema. Ustedes jueguen, prueben. No se hagan problema, porque yo sé que cuando son principiantes se hacen mucho problema, que por ahí no les queda o que tienen ese temor total. Acá todavía no se cerró nada, simplemente estamos viendo cómo darle forma. Bueno, voy a poner un poquito de relleno, después lo voy a rellenar más. Pero esta es la idea. Ahora, ¿qué voy a poner? Relleno porque quiero coserle los ojitos, pero tengo que ver que la carita quede gordita para que yo pueda guiarme. Cuando yo ya tengo la carita que más o menos puedo ver, ahí cómo queda, tendría que ver ahí. Bueno, ahora voy a ver dónde coloco los ojitos. Les voy a pasar un alfiler. Ahí puedo poner uno. Y acá tengo el otro. Voy a buscar otro alfiler de estos chiquitos. Y también tengo una aguja preparada con hilo de coser. Bueno, este alfiler está medio torcido, pero esto es lo que nos va a ayudar para darle más o menos donde yo quisiera estos ojitos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que esta parte que nosotros nos dedicamos a dejarlo liso, apoye el muñequito, que apoye ahí. Y luego, sí, una vez que lo veo que está derechito, que tiene la nariz, que esta nariz me encantó, le quedó súper gorda, divina, ya tiene cara de varón él. Ella tenía cara de nena, este ya tiene cara de varón. Bueno, ahí voy viendo dónde yo le quiero colocar los ojos. Pueden ir apenas un poquito más afuera. Ahí me gusta cómo le queda, me gusta más. Entonces yo acá ya puedo coserlos. ¿Ven? ¿Y qué es lo que voy a quedarme aquí haciendo? Tengo una aguja enhebrada yo ya con hilo de coser. Tengo varias, parece ser. Tenía varias agujas. Bueno, ahí me voy a quedar cosiéndole los ojitos. Esto es simple, como son bolitas, le doy unas puntaditas, paso para este lado, puntadita y ya está. Después les muestro para hacer la boquita. Bien, acá tengo una hebra finita porque le vamos a trazar la boquita en la medida que se pueda. Vamos a ver si con todo relleno y con todo, a ver si puedo salir. Tengo que salir ahí a un costadito. Voy a trazar una línea de ahí hasta ahí. A ver si me deja. Ahí está. Ven que no es muy grueso. Ahí, y voy a salir al medio de la naricita en la parte baja. Si no sale, ya saben, lo hacemos de vuelta. Ahí está. Ahí está. Ahí. Entonces, si ustedes quisieran dejarle así la sonrisita solita, así como está, meten la aguja hacia adentro, hacen un nudito y ya está. Entonces, yo lo que le hice ahí es como una puntadita muy cortita y vuelvo a salir en la nariz. Ahí, para ver cómo quedó. Ahí, ¿ven? Es apenas una puntadita, abrazo la hebra de la sonrisita y queda así marcada la boquita. Entonces ahora me voy a ir llevando despacito, porque ya la nariz está hecha. Ahí. Y ahí le quedó la boquita formada. Ahora, como yo salí para acá, me voy a ir hacia atrás, hago un nudito y ya corto esta hebra, que me lo voy a quedar haciendo para que si no les tapo todo con la mano. Pero la idea es hacer esa sonrisita y acá lo sujete. Si ustedes quieren dejar solamente la sonrisita, esta puntada aquí no hace falta. Se van directamente hacia atrás, hacer nudo y ya está. Bueno, ahí está el gordo divino.
con su sonrisita, su nariz repingada, que es un amor esa nariz. Vamos a hacerle las patitas. Súper, súper fácil. Anillito. Levanto 3 cadenas. Y voy a tejer en total 8 varetas. Tengo una, que sería esta de cadenitas, y sigo tejiendo hasta tener 8. Ahí tengo las 8 varetas. Vamos a cerrar este anillo. Y cerramos la hilera. Miren, vamos a hacer así. ¿Ven cómo tiene que quedar? Lo cerramos aquí con un punto deslizado, el último punto con el primero. Y voy a dejar una hebra porque entra la aguja. Tenemos que cerrar este circulito que nos queda acá. Directamente hago nudito. Y ya lo cerramos, pero ven cómo queda como abierto. Entonces, acá tengo que dar algunas puntaditas. Este lo puedo cortar. Es del anillito, pero no se va a abrir ahí. Podemos guardar. O podemos hacer un nudito con este. Si ustedes tienen temor, pero esto no se va a abrir porque ahora le vamos a dar unas puntadas. Luego, si ustedes quieren, pueden pegar todas las piezas, pero las podemos ir preparando. Yo las voy a ir preparando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar esto que nos quedó ahí. No hace falta ponerle relleno. Le vamos a dar así unas puntaditas como para fruncirlo. Si ustedes lo desean con esta misma hebra, lo pueden coser directamente al muñeco. Y si no, van preparando todas las piezas ahí. Porque esta es la patita, así se va a ver. Esta parte que fruncimos aquí es la que va a ir o pegada o cosida al cuerpo. Yo voy a hacer un par de nuditos. Esta misma hebra puedo agarrar y lo coso ahí. Pero bueno, yo qué voy a hacer, voy a preparar todas estas piezas. Me voy a llevar la hebra hacia adentro. La puedo esconder, voy, vengo, la escondo entre las varetitas. Corto. Y así voy a preparar, obviamente, 2. Necesito 2. Esto va a ser las patitas. Miren lo que son, nada. Súper, súper simpáticas. Preparamos 2. Acá está. Tengo estos 2, ¿ven? Estos son lo que va a ser sus patitas. Las dejo apartadas porque luego las voy a pegar a todas juntitas. Dejo mi aguja ahí porque ahora vamos a hacer las manitos. Y las manitos es lo mismo, pero vamos a hacer con 5 varetas. Entonces, otra vez, levanto 2, 3 y tejo 5 varetas. Tengo las 5 varetitas, repito exactamente lo mismo. Cierro el anillito, que pueden hacer un nudo acá. Yo en el otro no lo hice, pero es una pieza muy, muy pequeña. Y también cierro esto que queda como una especie de abanico. Voy a cerrar el último punto con el primero. Esperen que voy a pasar la hebrita hacia arriba. Y tejo un puntito deslizado. Son piezas mini, muy pequeñitas. Nudo y hago lo mismo. Enhebro. Y cierro, porque acá me queda como una boquita grande. Y lo que nos va a quedar, la punta acá, así. Estaba viendo cualquier cosa. Acá quedó como abierto. Le vamos a dar unas puntaditas. Nos tiene que quedar así cerradito, como quedó lo que sería la patita. La manito igual, de la misma forma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a enhebrar y voy a cerrarlo. Ahí. Esta es la colita del nudo. Ahí podría ser aprovechar y hacer ahí un nudo, sostengo. Y acá cierro estas 2 varetitas para que queden bien juntitas, cerradas. Y vuelvo hacia arriba. Acá. Porque la manito nos tiene que quedar, no encuentro, acá. No encontraba donde estaba el anillito. Ahí, ¿ven cómo quedan? Quedan todas las varetitas bien ajustadas. Y acá simplemente también hacemos un par de nudos. Voy a cortar esta que es la del anillo. Ya le hice un nudo. Acá, esto igual. Ustedes quieren coserlo con esta hebrita, ustedes lo pueden coser, le cosen las manitos. Y si no, con un poco de pegamento,
luego le dan ahí unas gotitas de pegamento y ya está. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? En el otro los cosí, pero como quiero hacer un trabajo más rápido en este momento, y acá tengo las dos manitos, 5 varetas, las fruncimos un poquito ahí arriba. Esta es la base del anillo, entonces quedan así las varetitas juntas. Estas van a ser las manitas. Y por otro lado vamos a hacer las orejitas. Para las orejitas también hacemos un anillito. Voy a tejer un punto bajo. Esta es mi cadenita, ¿eh? Voy a tejer un punto bajo. Tejo 5 medias varetas. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y termino con un punto bajo. Nudito. Corto la hebra y cerramos este anillo. Ahí está. Estos dos los puedo hacer nudito. Ahí. Y tenemos la orejita. También la pueden coser o la pueden pegar. Yo, como le hice doble nudo, ya corto acá. Tengo la otra orejita preparada. Y ya tenemos las piezas para ir pegando. Vamos a ponerlas. Las pueden presentar con alfilercitos. Ustedes van a ir viendo. Bien, entonces, ustedes marcan. Primero voy a poner ahí una gotita. La pellizco un poquito. Y la pego. Ya saben, las pueden coser o las pueden pegar. Ahí. Ven, la pellizqué un poquito para que tenga algo de profundidad. Ahí vamos con el gordo. La otra va a ir ahí. Acá también le voy a poner apenas una gotita. Pueden usar la silicona en frío también. Les va a llevar un poquito más de tiempo para que seque. No me quiero quemar. No saben, tengo los dedos siempre todos quemaditos. Ahí está. Y ahí, si ustedes quieren, le hacen una marquita antes como para asegurarse. Acá el flequillito le vamos a dejar ahí, que lo pueden pegar también. Bueno, ahí le pegamos las orejitas. No les mencioné, pero después con un poquito de rubor le van a dar un colorcito ahí en los cachetes, dentro de las orejas, en el hocico. Bueno, y ahora voy a ir viendo dónde quiero las manitos. Ahí. Entonces, le voy a pegar ahí una manito, cerca del hociquito la manito. Ahí le pego la otra. Ustedes todo esto pueden marcarlo con alfileres antes, para que se vea bonito, y después ya seguros donde quieren. Ahí voy a mirar dónde quiero las patitas. Las patitas van un poquito más abiertas que las manos. Y siempre revisen dónde apoya el bichito, dónde va a apoyar el frasco. Ahí. Yo también estoy pispeando, no se crean. Me mando mis macanas también, no se crean. Entonces ahí creo que va a ir a andar bien ahí la patita de este lado. Y ahora la última patita que queda aquí. ¿Qué nos quedaría por hacer? Bueno, colocar un poco de rubor. Ahí está. No, es lo más. No, ¿qué nos queda por hacer antes del rubor? Antes de ponerle rubor, vamos a cerrar esto. Porque acá todavía, vieron que yo les dije que nos relajamos, lo dejamos, nos falta cerrar ahí para que esto no se baje ni nada. ¿Qué opciones tienen? Vamos a enhebrar una aguja. Primero vamos a enhebrar una aguja y vamos a ir con este color, que lo voy a traer. Bien, acá tengo mi agujita enhebrada. Le hice un nudito y vamos a ir cerrando con una aguja para ajustar todo lo que es el muñeco a la base del frasco. Pero ustedes, si quisieran, pueden hacer, pasarle una pastilla, atarlo por si algún día, no sé, lo quieren lavar y sacarlo del frasco. Yo lo cosí con esta misma lana y también lo pegué. Pero primero le vamos a pasar
Hay unas puntaditas con relleno, con todo. Verifiquen que ya esté el relleno como ustedes quieren. Eso verifiquen que esté para poder terminarlo y listo. Entonces ven que acá esto se abre porque claro, lo estuvimos manipulando bastante. Entonces yo le voy a dar unas puntaditas como para cerrarlo. No importa que salga un poco el relleno, después se lo voy a ir sacando. Le voy a dar unas puntaditas y cerrar esta costura que quedó abierta. Y me voy a dar toda la vuelta. Obviamente que voy a tener que luchar un poco acá con los rulos. Que no enroscarlos. Como pasando una especie de bastilla. Algo así. Unas puntadas. No puntada atrás, porque si no se va a trabar la hebra. Como una especie de bastillita. Voy a ir pasando unas puntaditas sin atrapar los rulos. Para ajustarlo al frasco. El muñeco al frasco. Ahí. Y me quedo por aquí, que aquí justo está la otra abertura. Entonces, ahí voy ajustando. Ajuste de acá y ajuste de acá. Una vez que hice la mitad, acá sí puedo hacer un nudito para que esto no se afloje. Y ahora le voy a dar unas puntaditas a este otro lado. Ven que se abre. ¿Por qué se abre? Porque estuvimos tejiendo sobre una sola hebra. Entonces, sí o sí se va a estirar esa puntada y se abre. No me hago problema, yo lo cierro y hago lo mismo de este lado. Le voy a hacer una especie de bastilla porque ya lo trabé ahí hasta llegar al otro lateral. Luego, una vez que yo veo que esto me gusta como está, ahí yo le puse pegamento. Si ustedes no quieren poner pegamento porque en algún momento, no sé, lo quieren sacar como les mencionaba para lavarlo, bueno, lo pueden hacer. Disfruten del trabajo. Hay que disfrutar de lo que estamos haciendo siempre. Porque ese amor después se nota en los trabajos terminados. Acá yo ya di la vuelta, entonces primero voy a tratar de sacar una de las hebras. Voy a anudar, siempre cuidando de no atrapar ninguno de esos rulitos para que no queden, que no nos falten, que nos costó mucho hacerlo. Ahí está. Ahora sí, voy a perder por aquí. Corto y voy a venir con mi pegamento. Voy a cortar ahí sin cortar rulos, nada. ¿Ven? Ahí quedó ajustado. Esto después se amolda, le van dando. Pero yo le voy a poner ahí. Estiro apenas un poco porque no quiero que se me baje. Y le voy a dar unas gotitas de pegamento. De a poco, despacio. Ahí. Estiro y pego. Yo creo que en 2 o 3 puntitos de pegamento es suficiente. Ustedes se fijan. Ahí. Estiro y pego. Trato de no quemarme, porque esto quema mucho. Es viejita, está loquita, pero no saben, todavía funciona. Una vez justo estábamos hablando con mi hija, una vez una de esas chiquititas explotó. Qué susto que me pegué, pero esta no saben los años que tiene, todavía anda joya. Ahí. Vamos pegando bien al borde estos rulitos. Y me gusta cómo quedan. Pero bueno, hay quien va a querer sacarlo, no sé, para lavarlo y eso. Yo sí tendría que lavarlo, no sé, lo lavo todo junto. Y si no, no sé, quizás me haría otro. Pero no vale la pena hacer otro. Lo lavan así con frasco y todo, no pasa nada. Bueno, ahí yo creo que va a andar. Ahí me gusta. Ahí quedó firme. Y luego vienen todas las agujitas. Ahora sí nos quedaría darle un toquecito de rubor. Si quieren pegarle flequillito, quieren agregarle algo. Si esto fuese una nena, le pueden poner un moñito como hicimos con ella. Pero bueno, me encantó esta parejita. Queda hermosa. Miren que ven que cómo se va aplanando porque aquí es donde van a ir nuestras agujas. Me quedaría hacer con un poco de rubor, que acá tengo esto que no saben, debe tener como 30 años. Fácil, fácil, fácil. Hay un poquito de rubor, si no quieren con el dedo, con un hisopito. Si quieren con pintura también puede ser. Yo siempre me pongo primero en la mano y después a los muñecos, nunca directo. Si no, lo voy a tener que lavar antes de tiempo. Un poquito ahí o aquí arriba. Las orejitas le quedan graciosas si la pintamos un poco. Y eso es todo. Así podemos disfrutar de un muñeco hermoso. Ahí le podemos poner flequillito. Tiene cara de nene.
Me encantó, súper divertidos, muy dulces, dulces, dulces de verdad. Miren qué bonitos que están. Los dos gordos, esta es la parte de atrás. Después le pueden ir amoldando con la mano el relleno si quieren. Y bueno, si lo quisieran hacer tipo muñequito, lo hacen sin esa abertura, como les mencionaba. La idea es hacer estos dulces de leche que están divinos, súper, súper graciosos. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo, que la verdad amé este punto. Ya voy a estar pensando en algún otro proyecto con este punto tan lindo que queda súper, súper esponjoso. Bueno, ¿qué decirles? Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en el canal, disfrutando del tejido, disfrutando de los comentarios, de ese cariño, de ese amor que tenemos por el crochet también. Y siempre esperando la visita de ustedes, que compartan, que dejen mensajes, que compartan estos tutoriales que son muy lindos para hacer, siempre pensando en lo que amamos, que es nuestro tejido. Bueno, les dejo un besito, muchísimas gracias y a divertirse, por supuesto. Chao, gracias.